La voz de Jesús. Con Monseñor Roberto Sipols. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Soy Monseñor Roberto Sipols y Dios ha hecho posible que nos encontremos tú y yo una vez más en tu programa La Voz de Jesús para compartir las riquezas de la palabra de Dios. Que el Dios que consuela, sana y te ama inmensamente te arrope con su dulzura en este compartir nuevo de la palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas de monedas sentados en sus mesas. E hizo un azote de cuerdas y los expulsó del templo con sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consume. Entonces vinieron los judíos y le dijeron: ¿qué milagros hiciste tú para obrar de esa manera? Jesús le dijo: tumben este templo y en 3 días lo reconstruyo. Los judíos dijeron: 46 años costó construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de que había dicho eso y dieron fe a la Escritura y a la palabra que decía Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque él conocía a cada persona y no se necesitaba que le contaran de nadie, porque él sabe lo que hay dentro de cada corazón. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Qué bello lo que dice este evangelio al final, que Jesús sabe lo que hay dentro de cada corazón, que no necesita que le chismeen. Dígale usted, ni siquiera usted mismo. Yo no tengo que explicarle a Jesús lo que yo siento, porque Él lo sabe todo. Dice el Salmo 139, Señor, tú me sondeas y me conoces. Me encanta la palabra sondear. A mí me han sondeado. Levanten la mano los que le han hecho una gastroscopia, los que le han hecho un cateterismo, y hay otras cosas que no nombramos. Pero le meten una sonda a uno y lo revisan por dentro, ¿sí o no? Y lo ven por dentro. Dile al de al lado: Dios te está sondeando 24 horas al día. Y Él sabe todo lo que sientes. Entonces tú puedes ir a Él y simplemente presentarte sabiendo que eres conocido, y conocido con comprensión y con amor, porque Él sabe por qué tienes incluso tus malos sentimientos. Por eso Dios es capaz de tanta misericordia. Nosotros predicamos un Cristo y un Cristo crucificado. Unos van a la iglesia esperando milagros. Señor, quítame la cruz, cámbiame de mujer. Felicitaciones a las mujeres, hoy es su día, un aplauso a todas las mujeres. Señor, hazme un milagro, quítame la enfermedad. Está bien. Cuando sufrimos tenemos derecho de pedirle a Dios, porque ¿para dónde vamos a coger con esa pata hinchada, sí o no? ¿A quién más le vamos a pedir? Pero no es para eso nada más. Otros vienen buscando ideas que los convenzan. Pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado, que es un escándalo. Hoy vamos a tratar de comprender un poco qué significó la crucifixión de Jesucristo. En primer lugar, pensemos quién está en esta cruz. ¿Un hombre? Sí, pero no solo un hombre.
Además de hombre, este hombre es Dios. Este hombre es Dios. Y siendo Dios era plenamente feliz en el cielo. Lo tenía todo. No le hacía falta nada. Los ángeles no se daban abasto para adorarlo. El Padre Celestial eternamente deleitándose en Él. El Espíritu Santo fluyendo sobre Él todas las delicias propias de la divinidad. Dile al de al lado, pero pensó en ti. Y por ti se rebajó a hacerse hombre. Diga al de al lado, ¿a ti te gustaría ser perro por 3 días? Perro. Y comer monte pa purgate. Y comer perrarina y agua. Y que se olviden de ti, te dejen en el patio con frío en la noche. ¿Ah? Ese perro es horrible. Para ellos es maravilloso. Pero aún el perro de la señora más cuidadora de mascotas es perro. Y trata de decir algo y que no te entiendan. Quieres decir que te duele una muela y que ay, quiere que lo cargue. Algo así hizo Cristo por ti. Siendo Dios y consciente como Dios, se hizo hombre 32 años. Yo le doy gracias a Dios que este año cumplo 32 años de cura, porque estoy pagándole con 1 año de sacerdocio cada año que Él sufrió por mí, la estrechez de la encarnación. Pero como hombre, ¿qué hombre era? ¿Cómo me hubiera gustado, Señor, haber nacido en tu tiempo? Nada más para darme el deleite de cruzar mi mirada con la tuya. Pero tú te imaginas cómo será la mirada de un hombre de 32 años que nunca ha cometido ni un solo pecado. ¿Cómo sería la dulzura de esa mirada, la belleza? La Biblia dice que Él es el más bello de los hombres. En el Salmo dice, en tus labios se derrama la gracia. Eres el más bello de los hombres. Tu ropa huele a acacia y a aloe. La Biblia exalta la belleza de Jesucristo, tan puro, tan bueno. Y sin embargo fue víctima de la envidia. La envidia de los sumos sacerdotes, de los fariseos, de los poderosos de su pueblo, de los poderosos religiosos, que vieron que Él captaba más gente que ellos, que la gente se le iba con Él. Fue víctima de la envidia, fue víctima de la traición de su mejor amigo Judas. Diga al del lado, Jesús amaba a Judas. Lo escogió como apóstol, le dio poder para curar enfermos, para expulsar demonios. Le dio poder para hacer el bien. Pero Judas amaba mucho el dinero. 30 monedas. Yo cuando estaba chiquito leí la historia de José y me daba ganas de llorar. José tenía unos hermanos, 10 hermanos, porque había uno pequeñito que no fue. Y lo metieron en un pozo para matarlo. Y después pasaron unos amalecitas, no sé si eran amalecitas o ismaelitas, unos ismaelitas, unos hijos de Ismael, unos árabes. Y lo vendieron por 30 monedas. Era un signo de Cristo. 30 monedas. Yo el año pasado en Semana Santa, en mi cuarto tenía 30 fuertes de esos de antes, 30 cachetes de plata. Y los tenía puestos en mi mesa. Y decía, mira, por esto cambiaron a Dios. ¿Qué sintió Jesús cuando Pedro lo maldijo? Pedro lo maldecía, dice la Biblia. Cuando lo estaban juzgando, él pasó y vio a Pedro y Pedro lo estaba maldiciendo. Yo recuerdo una vez, se los quiero contar, estos días lo conté, que yo estaba hablando mal de un profesor del seminario, ya yo era cura. Me estaba burlando de él de la manera más horrible. Y burlándome de él de una manera descarada, de repente escucho la voz del profesor detrás de mí que dice, pero qué cosas dicen los curas de ahora. Yo quería que me tragara la tierra.
Yo no soy el cura descabezado. No quería que me tragara la tierra. Así fue Pedro. Cuando Jesús con una mirada lo vio. Mira, dile al de lado, la cruz fue un dolor moral más grande que físico, dice el de lado. Yo les digo una cosa, yo he sido un hombre bendecido, pues las autoridades de mi iglesia me han amado siempre, me han honrado, pero Jesús no tuvo esa suerte. Y me da pena con él. Las autoridades religiosas lo rechazaron. Y cuando lo llevaron donde Pilato para que lo juzgara, Pilato vio que era bueno. Pilato estuvo a punto, estuvo así de soltarlo, ¿sí o no? Yo no veo mal en este hombre, decía Pilato. Y le decían, no, es que tú, si lo sueltas no eres amigo del César, porque él se ha declarado rey, todo el que se declara rey está contra el César. Y Pilato por miedo lo entregó para que lo crucificaran. Pilato casi lo suelta. Diga a la mujer que tenga más cerca, usted hoy se llamaría Poncia. Y al hombre que tenga cerca, diga, usted se llamaría Pilato. Si ese hombre hubiera tenido un poquito de valor, un poquito de compasión, y le hubiera hecho caso a su mujer y hubiera soltado a este hombre, pero no lo quiso soltar. Lo expuso y trajeron a Barrabás. Barrabás era un asesino famoso. Y dijo, seguro que lo sueltan a Jesús, porque ¿quién va a preferir que suelten ese malandro o que suelten este que es tan bueno? ¿A quién quieren? ¿A Cristo o a Barrabás? Y las voces de los ciegos que él había hecho ver, de los sordos que él había hecho oír, las voces de los mudos que él había hecho hablar, los brazos de los paralíticos que había hecho andar, se levantaron y dijeron, a Barrabás. ¿Qué te parece? La cruz fue un dolor interno mucho más grande que el dolor externo. Despreciado. Dice un salmo, me han desechado como una cosa inútil. Me han despreciado como algo que ya no sirve. La Biblia traduce, me han desechado como un cacharro roto. Saben que a mí me gusta cuando oro imaginarme que el Espíritu Santo me lleva a esa celda donde tiraron a Jesús antes de la flagelación, esperando su ajusticiamiento. Y estamos solos él y yo. Y él llora, y él tiembla, y tiene miedo. Y yo lo abrazo y le digo, Señor, perdónanos. Te hemos despreciado, yo mismo te he despreciado tantas veces, Señor. Y lo llevan a azotar. Y Jesucristo le destrozaron su cuerpecito. No eran cuerdas, no eran correas. Eran correas que terminaban en pedazos de vidrio y de hierro, de garfios que se traían la carne. Y cuando vieron que ya lo único que le quedaba más o menos ileso era la cabeza, le ponen la corona de espinas. Ya eso era suficiente. Y Pilato lo saca así, el exe homo, destrozado. Aquí tienen al hombre. Y todos gritan, fuera, fuera, crucifícalo. Y la crucifixión era la muerte de los esclavos, la peor muerte, la peor muerte, la muerte de los peores criminales. Significaba que lo iban a suspender por 2 clavos en las manos y unos clavos en los pies para que durara 2 o 3 días agonizando en un árbol o en unos maderos.
hasta que se muriera asfixiado. Y la única forma de levantarse para respirar era empinarse sobre el clavo de los pies. Una vez a mí se me metió un papel de aluminio en una caries. No le quiero decir lo que sentí por andar comiendo chocolate Carré. Fue espantoso, uno de los dolores más grandes de mi vida, porque el contacto del nervio con el metal es espantoso. Y Jesús, para coger un poquito de aire, tenía que montarse en el clavo de los pies y decir algo. Qué impresionante. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen conmigo. Como dice San Pablo, si lo hubieran sabido, jamás hubieran crucificado al autor de la vida. Él es como una flor. Tú pisas una espina y te puya. Tú pisas una flor y te perfuma el zapato. Él brinda perdón a los que se ríen de Él. Él brinda perdón a los que se alegran de su muerte. El Salmo 21 dice: los que me aman están distantes. La Virgen allá en el fondo, con Juan y Magdalena. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, qué hijo tan bello. Hijo, ahí tienes a tu madre. Viendo lo que él sufre, piensa en su mamá, el patrón de los buenos hijos. Viendo lo que él no se fija en él. Jesús nunca se fijaba en él. Piensa en su mamá. Y los ladrones lo insultaban, dice la Biblia. Pero uno de ellos, ¿qué pasó? Lo insultó al principio, pero algo vio y se compadece y dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo tenía 70 niños trabajadores de la calle cuando estaba en Ciudad Alianza. Se llamaban las semillitas de María Auxiliadora. Y varias veces conseguí dunas gratis para ellos. Yo hubiera querido ser un niño de eso. Isabela Cortés, varios me ayudaban en eso. Y nos íbamos a dunas y habían heladeros que no cobraban. Todo era gratis para ellos. Y terminaba con una gran piñata de Mickey Mouse en la noche. Y cuando fui al barrio a recoger a los niños allá en La Ceiba, en Guacara, una de las niñitas chiquitas, que no era de la semillita porque no trabajaba en la calle, le dice al hermanito: cuando estés comiendo helado, ¿te acuerdas de mí? Yo fui a la casa y dije a la mamá: ¿me puedo llevar a la niña? Llévesela para siempre. Yo digo: no, por hoy nada más. Así Jesús vio que ese ladrón, que tenía una vida podrida, un asesino, un choro. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esta tarde estás conmigo en el paraíso. Una vez llevaron una niñita toda contrahecha, toda deforme, era fea. La llevaron a Disney. Y cuando vio que bajaba la princesa por ese castillo tan bello, se emocionó toda, pero pensó: seguro que la princesa se ocupa de las niñas lindas que están vestidas como ella y a mí no me viene a ver. Pero qué cosa tan impresionante, la princesa ni tomó en cuenta a las niñas lindas, sino que se fue donde ella, la besó y la abrazó. Qué emoción ese día para la niña. Pero ¿sabes lo malo? Que cuando la princesa subió, se llevó con ella toda su belleza y la niña quedó igual de feíta. Pero cuando Jesús abrazó a ese ladrón, con sus palabras le transmitió toda su belleza. Dile al de al lado: cuando Él te abraza, te deja limpio como Él. Díselo al de al lado. Cuando Él te perdona, te deja como Él. Él es así. Y en eso Jesús dice: tengo sed. Tengo sed. Y salen a buscar una esponja con vinagre. ¿Usted ha visto mayor crueldad? Para mi sed me dieron hiel y me dieron vinagre, dice el Salmo. Se estaban cumpliendo todas las profecías. Le dieron vinagre a un moribundo. Él lo probó
Y después de que lo prueba grita: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? No era que Dios lo abandonó, estaba citando el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Han taladrado mis manos y mis pies, se pueden contar mis huesos, se reparten mi túnica, juegan a sus dados mi ropa, me taladran las manos y los pies. El Salmo 21 describe el suplicio. Estoy rodeado de perros que gritan contra mí, me devoran mis carnes. Pero sin embargo tú eres la esperanza de Israel y habitas en el santuario, y yo me voy a levantar y en medio de la asamblea te aclamaré y tus hijos sabrán de tu amor. Y ese salmo se está cumpliendo hoy porque no pudieron con él. Cuando llegue a su casa y tenga tiempo, lea el Salmo 21 y después dice: Padre, en tus manos pongo mi vida. Y al final dice: consumatum est. Está hecho. Está hecho. Todo el amor. Dile al de al lado: no puede amarte más. Tú no puedes ser más amado que por este amor. Este es el amor. El libro de Isaías 53 dice: nosotros juzgamos que él era un leproso, un maldito de Dios, un desechado por Dios, pero no, dice el Salmo, Isaías 53. Repita conmigo: eran nuestros pecados los que él llevaba. Eran nuestras enfermedades las que él cargaba. El castigo saludable cayó sobre él. Hermanos, la creación es algo grande. El amor de Dios es algo grande, pero esto lo supera todo. Este es el signo del amor por ti. Porque dice la carta a los Romanos capítulo 5, repita conmigo: la prueba de que Dios nos ama es que cuando nosotros estábamos sumergidos en nuestros pecados, Jesucristo fue a la cruz por nosotros. Me gustó un programa de televisión donde decía: ¿quién fue el culpable de la muerte de Cristo? Judas, Pilato, los fariseos. Fue Jesús. Fue Jesús. Dice un himno del Viernes Santo: en plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte porque él quiso. Miren de par en par el paraíso abierto por la fuerza de un cordero. La fuerza de un cordero, el cordero que quita el pecado del mundo. Después de esto, tú puedes dudar del amor de Dios. Como decía el domingo pasado en la segunda lectura, el que no nos escatimó a su propio Hijo, ¿creen ustedes que nos negará algo con Él? Los domingos a esta hora ustedes suelen estar riéndose de mis chistes, ¿sí o no? Pero hoy yo tengo los ojos mojados y los veo a ustedes también conmovidos. Gracias por conmoverte. Porque San Buenaventura decía: cuando él murió, las piedras se abrieron. Solamente el corazón del hombre es tan duro que es capaz de no abrirse y romperse cuando contempla la muerte del Hijo de Dios, el más perfecto de los hombres. Por eso yo no puedo adorar a ningún líder por encima de este. ¿Es así o no es así? Fue una muerte de Dios por amor. Y esta es nuestra esperanza. Esto es lo que te va a dar vida eterna. Esto es lo que te hace bueno, buena. Por eso tú puedes ser santo. Dile al de lado: si amas, eres santo. Ahí, Dios te quiere santo. Santo no es que vas a ser perfecto. El amor te perfeccionará poco a poco, pero esto es lo que hace capaz el amor. Quiero terminar con una historia sencilla de una santa, la Madre Vaquita.
Para los que no la conocen, ella era negra de Nigeria. Cuando estaba chiquita, una banda de cazadores de esclavos la atrapó y la alejó de su mamá para siempre. Vaquita significa afortunada en árabe. Imagínate, tan afortunada que le hicieron esclava. Estuvo en manos de varios dueños. Hubo una dueña despiadada que la tatuó todo el cuerpo. ¿Saben cómo la tatuó? Con un cuchillo. Y después le echó sal. Y ella tuvo fiebre varios días hasta que se le quitaron los tatuajes del cuerpo. Una vez uno de los amos, ella no tuvo ropa nunca, tenía que andar desnudita sirviendo allá en África, los amos musulmanes. Y un amo le dio una patada en la cadera cuando tenía como 14 años, que la dejó coja para toda su vida. Un día la compraron unos italianos en una embajada y ella le dijo: por favor, cuando se vayan a Italia, llévenme con ustedes. No va a pedir eso, yo pediría eso también. Y como ellos eran cristianos, ellos le regalaron una crucecita. Y ella vio la crucecita y dijo: mi esposo. Así como una muchacha cuando ve su muñeca y dice: mi niña, ya vio la cruz, este es mi esposo. Y la escondió entre sus cositas, era lo único que tenía. La llevaron a Italia y la pusieron para que la bautizaran, unas monjas que la prepararan. Y le dice a la monja: yo me puedo quedar con ustedes. Y se hizo monja. Entonces era famosa la madre Vaquita. Y entonces todo el mundo iba para que le contara su historia de cómo había sido esclava y tal. Ella decía: yo no era cristiana, pero en la noche mi único descanso de un día tan fuerte, trabajando como esclava, sufriendo tanto, era que en la noche veía el cielo y veía las estrellas y decía: alguien tiene que haber puesto eso allá. Y ese alguien debe ser alguien maravilloso. Dígale de al lado: creía en el gran decorador. Y entonces después descubrió que el gran decorador era Jesús. Y fue una monja santa. Cuando ella estaba vieja, la llevaban a estar frente al Santísimo rezando. Y a veces las monjas jóvenes se olvidaban y la dejaban ahí hasta 6 horas seguidas. Ay, qué bueno que se olvidaron de mí, me dejaron aquí con el Señor todo el día. Y se estaba muriendo ya. Dicen: Vaquita, ¿cómo te vas a enfrentar al juicio de Dios? Ya tengo todo preparado. Ustedes saben, cada monja es buena en algo. Unas cocinan, otras planchan, otras lavan, otras bordan. Yo soy buena haciendo maletas. Cuando mandaban una monja para América, yo en la maleta era capaz de meter el Vaticano completo. Y me decían que la maleta las haga Vaquita, que es muy buena haciendo maletas. Entonces yo pienso preparar 2 maletas para mi muerte, ya las tengo listas. En una pequeña meto todos mis pecados, mis fallas, mis errores. Y en la grande meto la cruz, a Cristo crucificado. Cuando yo llegue al juicio, Dios va a decir: a ver, ¿qué trae la negra Vaquita? Entonces pongo la maleta chiquita abajo y la grande arriba. Y cuando el padre vea que yo abro la maleta y ahí está su hijo crucificado, va a decir: Vaquita, pasa. Y no va a ver la maleta pequeña. Vaquita entró al cielo contrabandista. Diga al de al lado: haga el mismo contrabando. Yo soy un cura viejo, aunque me siento muy joven, pero tengo la experiencia de la vejez y el sentimiento de 25 años. Y les digo que he aprendido a no ser tan exigente, ni tan duro, sino misericordioso como mi Padre del cielo. Pero me he dado cuenta que todos somos débiles. Toque al que tiene al lado así. Está tocando barrial. Somos barrial. Y así nos quiere Dios. ¿Que Él puede agarrar un pedazo de barrial y convertirlo en un diamante? Sí, José Gregorio Hernández. ¿Pero que Él ama el barrial? Sí, Roberto Sipol. Y en este barrial que soy yo, tengo un futuro y una esperanza. Él pagó por mí. Por eso es algo tan hermoso. Aquí comenzó tu amistad con Dios. Aquí empezó todo entre Dios y tú.
Yo te quiero decir una palabra final. Mira la cruz y escucha que Él te dice a ti desde ella. Si tú fueras la única persona que lo necesitara, tú vales tanto para mí que por ti nada más lo hubiera hecho. La voz de Jesús. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que la palabra de Dios que has escuchado en nuestro servicio te haya sido de mucho provecho. Pero el mejor fruto sería que aceptaras, si no lo has hecho, a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Dile a Jesús conmigo: Señor Jesús, ven a mi alma, perdona todos mis pecados por la gracia que me has dado en la cruz. Dame vida eterna, dame tu gracia. La comunidad cristiana te espera con los brazos abiertos y nosotros podemos seguir contigo si nos tocas en internet por la página www.lavozdejesús.org.be de Venezuela. Ahí podremos nosotros contactar contigo y escuchar otras de nuestras predicaciones. Que la bendición de Dios te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.